La Cátedra, conducido por Karina Colioca, un programa donde los docentes universitarios son los protagonistas. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de La Cátedra, el programa auspiciado por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Hoy con un invitado especial, hablamos de Gabriel Puricelli, sociólogo y analista internacional. Bueno, Gabriel, estamos acá en la radio de la Universidad de Buenos Aires. El tema de hoy es bastante particular porque no voy a hablar de la Argentina, o mejor dicho, sí voy a hablar, pero en cuanto a qué es lo que pasa en relación a los Estados Unidos y las elecciones que se vienen en el país del norte. Mi pregunta primera, ¿Trump o Hillary? Con mayor probabilidad Hillary, pero lamentablemente hay que decir, no se puede descartar que gane Trump. Y no se puede descartar no tanto por la historia o por las encuestas que son favorables a Hillary, incluso porque la cancha está bastante inclinada a favor de Hillary, porque como tal vez sepan, Estados Unidos no elige a su presidente de manera directa, sino a través de un colegio electoral, y por la distribución de los votos de Trump sería poco probable que pueda ganar el colegio electoral, aún si obtiene una mayoría electoral. Pero como los pronosticadores habían dicho en su momento que era imposible que llegara la interna republicana, y efectivamente la ganó, y la ganó de una manera que no diría abrumadora, pero por lo menos muy convincente, parece que es poco prudente desde el punto de vista del análisis decir es un partido que está liquidado y que lo va a ganar inevitablemente Hillary. La historia indica que debería ganarlo, el mapa político y esta circunstancia peculiar constitucional de los Estados Unidos del colegio electoral la ayudan un poco más, y debería terminar siendo la presidenta de los Estados Unidos, consagrando esta alternancia entre dinastías en los Estados Unidos, porque si pensamos en los últimos 25 años, en los últimos 24 años, nos encontramos con que los Bush tuvieron dos presidencias. En realidad nos tenemos que ir un poquitito más atrás, tenemos que ir al 88, pero 12 años cubiertos por la familia Bush, 8 años cubiertos por los Clinton, que podrían transformarse en 12 o en 16 si Hillary gana, si Hillary es reelecta, pero ya nos estamos yendo muy hacia el futuro con esa especulación. ¿Vos crees que Trump es el emergente de la pérdida de liderazgo de los partidos tradicionales? Creo que es el emergente de un fenómeno que estamos viendo prácticamente en todos los países del hemisferio norte, en todos los países desarrollados del hemisferio norte, donde la democracia está sufriendo una crisis de legitimidad que creo que está ligada al hecho de que la economía de esos países ya no les está garantizando a las generaciones actuales que van a estar mejor que las anteriores, cosa que se dio prácticamente sin interrupción y de manera muy marcada en toda la posguerra, sobre todo en los primeros 30 años después de la posguerra, hasta la crisis del petróleo en el 73, que después se transformó en una mejora modesta, intergeneracional, y que después de la crisis del 2008-2009, con recuperaciones económicas muy mediocres, de mediocres a malas, empieza a emerger esta idea que se hace carne en los ciudadanos en muchas de estas democracias, de que la generación actual va a ser la primera, que no va a estar mejor que las anteriores. Y esto de alguna manera está debilitando la base misma sobre la cual se apoya la democracia en el hemisferio occidental. Hay que recordar que en particular en Europa la democracia es bastante joven, porque ha habido democracia de manera ininterrumpida desde la posguerra, pero la tradición democrática europea previa a la Segunda Guerra Mundial era muy débil. Estados Unidos es un caso distinto, efectivamente es una democracia que está vigente desde el momento mismo de la independencia en 1776. Pero si hubiera que darle un contexto muy general, muy global al fenómeno Trump, yo creo que habría que inscribirlo en esta tendencia, por supuesto con características muy marcadamente estadounidenses de las que podemos conversar. Claro, y yo me imagino, vos recién hablabas de Europa, es la primera generación, como vos bien decís, que no va a tener las garantías de la calidad de vida de las anteriores.
las anteriores fueron ganando territorio para poder obtener esa calidad de vida, ¿no? Digo, fueron ganando colonias en algunos casos. ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos, que está empezando a tener esa primera generación con una calidad de vida menor a las anteriores, de reexpandirse para toda América Latina? No creo que sea esa la trayectoria en la que están los Estados Unidos hoy. Los Estados Unidos hoy están en una trayectoria que no diría aislacionista, porque no es así, sigue teniendo una política de intervención en otros escenarios, algunos de los cuales están muy lejos de los Estados Unidos, como es el caso del Medio Oriente, muy marcada, pero Estados Unidos, vista la inestabilidad de otras regiones del mundo, en los últimos 20 años se ha propuesto depender menos del mundo exterior. Es decir, estamos viendo un Estados Unidos que no está conducido o empujado por el expansionismo de otras épocas. Digamos, si nosotros tenemos que pensar la historia larga de los Estados Unidos, la historia de los Estados Unidos es la historia de un expansionismo. Claro. Estados Unidos empieza como país independiente con 13 colonias, hoy tiene 50, pero con 3 estados, perdón, que habían sido colonias británicas, claro. Que hoy son 50. Es la historia de una expansión hacia el sur y hacia el oeste, que cuando se completa en el territorio formal de los Estados Unidos, después se continúa con una forma de expansión imperialista con base militar en el resto del mundo. En ese esquema, el sudeste de Asia fue un lugar de mucha influencia y que llevó a los Estados Unidos a una guerra importante, a 2 guerras importantes después de la Segunda Guerra Mundial, en Corea y en Vietnam. Pero yo creo que esa fase es una fase que ya está agotada, la de la expansión estrictamente militar de los Estados Unidos. Estamos más bien, sí, en una etapa de globalización donde el capital, más allá de su nacionalidad, y el capital no exclusivamente estadounidense, el capital no exclusivamente generado en el hemisferio norte, porque también es el capital de las multilatinas de base brasileña o de base argentina. El capital sí está en una fase expansiva, pero los Estados Unidos como nación tal vez hayan llegado ya al confín de aquello que se proponían abarcar, y tal vez los Estados Unidos hoy sea un país que se está planteando más bien los problemas de abarcar tanto, más que la ambición de abarcar más. Eso lo vemos en un detalle que me parece, en realidad no es un detalle, es un dato central, que es que Estados Unidos va camino al autoabastecimiento en materia de petróleo. Justamente todas estas guerras de los últimos 30 años en Medio Oriente, que tuvieron un componente tan fuerte de petróleo, el efecto que han tenido, además de la desestabilización dramática de la región, de la catástrofe humanitaria de los refugiados, las muertes en cantidades atroces de ciudadanos en guerras, etcétera, ha tenido también como efecto que los Estados Unidos quieren depender cada vez menos de ese petróleo, también depender cada vez menos del petróleo venezolano. Por eso también se han visto este interés tan grande de inversores extranjeros en desarrollar el petróleo de arenas bituminosas de Canadá, que es un petróleo carísimo de extraer. Más carísimo que el que se obtiene por fracking, que es el que le ha dado a Estados Unidos esta posibilidad de llegar al autoabastecimiento. Cuando se habla de fracking aquí en Argentina, se habla de vaca muerta, se habla de una tecnología que se desarrolló en los últimos años porque Estados Unidos geoestratégicamente ha decidido centrarse más en sí mismo y ha desarrollado y ha con el tiempo abaratado estas tecnologías para no depender más del petróleo que viene de lo que un politólogo de la UBA, Fabián Calle, ha llamado las periferias turbulentas. Recién decías que la democracia en Estados Unidos es una democracia que apareció con el país, ¿no? Pero también es un país imperialista, o lo fue.
¿no? Según tus palabras, y a mí me suena siempre cuando escucho la palabra imperialista, la derecha siempre está como muy, muy pegada ahí, ¿no? Y el Tea Party me parece que de alguna forma fue como haciéndose un lugarcito dentro del Partido Republicano. Si Estados Unidos efectivamente llega a tener un presidente republicano como Donald Trump, teniendo en cuenta que Obama tampoco es que ha sido el más absoluto demócrata que han tenido los Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con respecto a las relaciones entre la Argentina, que hoy tiene un gobierno diferente al de los últimos 12 años? Si Donald Trump llegara a ser presidente y llevara adelante el 20% de las barbaridades que ha prometido durante la campaña, el mundo en su conjunto se va a volver un lugar mucho más inseguro. Donald Trump es un personaje imprevisible, ha demostrado que para él no hay áreas tabú que no se puedan tocar. Su campaña ha incluido no solo un componente fortísimo de segregacionismo antimexicano en primer lugar, antilatino en un sentido más amplio, sino que ha contenido elementos de antisemitismo, elementos de islamofobia. Es un candidato que realmente está mucho más allá de lo que la derecha más dura de los Estados Unidos se animó a ir hasta la llegada de Trump. Al mismo tiempo, Trump es un oportunista, es un personaje que está muy solo. ¿Es un mesiánico en algún punto? Yo no me animaría a decir tanto, es decir, seamos prudentes. Se podría llegar a revelar como un mesiánico siendo presidente. Con el poder. Más bien, fuera del poder, parece simplemente como un oportunista que no tiene ningún tipo de autolimitación a la hora de explotar el miedo como capital para hacer campaña. Entonces es un personaje también que es difícil de prever lo que vaya a hacer, porque muchas de las cosas que propuso hacer son absolutamente impracticables, o si son practicables, son practicables en un escenario tan violento que es difícil de pensar. Para pensar en solo una de las cosas que prometió durante la campaña: construir un muro que separe a Estados Unidos de México y hacérselo pagar a México. ¿Cómo le hace pagar uno a otro país algo que el otro país no quiere pagar? Bueno, es la diplomacia de las cañoneras. O sea, lo no dicho en esa afirmación de Trump es que si le va a hacer pagar a México, y México de ninguna manera está de acuerdo con esta idea, lo ha manifestado claramente, se ha dado también, y esto lo ha provocado Trump, la paradoja de que México, que es súper prudente en cuanto a no pronunciarse respecto de política estadounidense cuando está en curso una campaña presidencial, el presidente Peña Nieto ha tenido que hacer reiteradas declaraciones metiéndose en la campaña electoral de los Estados Unidos para ir en contra de las declaraciones de Trump. Lo mismo puede decirse de la política que propone para el resto del mundo. En ningún caso aparece un elemento de consenso, un elemento de búsqueda de acuerdo, ni siquiera con los aliados más próximos de los Estados Unidos. El discurso de Trump es un discurso que prescinde por entero de los aliados de los Estados Unidos para decir qué es lo que los Estados Unidos quieren hacer. En esto hay una diferencia aún con el discurso muy de derecha de los neoconservadores de George Bush hijo. En el discurso de esos neoconservadores que revolucionaron la política internacional, yendo mucho más allá del realismo de un republicano tradicional como Henry Kissinger, en el discurso de esos neoconservadores siempre estuvo presente esta idea de lo que en inglés se llama the coalition of the willing, es decir, la construcción de coaliciones de las que participan los que quieren, pero la idea de que Estados Unidos lidera una coalición siempre estuvo presente, aún en el discurso belicista de los neoconservadores, que nunca se imaginaron a sí mismos como un Estados Unidos que lleva adelante la guerra solo.
Estados Unidos, en la visión neoconservadora, lidera una coalición donde hay socios a los que se los convoca, donde hay socios a los que se les da voz, donde hay socios a los que se los respeta por lo que son, por supuesto. Estados Unidos es una superpotencia que no necesita pedirle permiso a nadie, pero esto está completamente ausente en el discurso de Trump. Y esto da una idea de, por un lado, de la radicalidad de lo que propone, pero también da una idea de la debilidad y de la endeblez teórica que hay detrás del pensamiento de Trump, que más bien es un pensamiento que uno podría escucharlo en los vestuarios de fútbol americano o en los baños de los bares a altas horas de la madrugada, y no en ningún lugar donde circulen ideas respecto de la política o respecto de la política exterior. En ese sentido, ideas lógicas, ¿no? Sí, que podemos considerar lógicas o no, pero por lo menos articuladas. Digamos, la academia estadounidense, la élite estadounidense ha dado ideas muy estrafalarias en los últimos años, pero Trump va mucho más allá de eso. Es un pensamiento que no está elaborado, que es brutal, no porque se haya llegado a la conclusión de que es necesario y racional actuar brutalmente, que de alguna manera la conclusión a la que habían llegado los neoconservadores, claro, con un pensamiento elaborado y de derecha revolucionaria, pero lo de Trump va más allá de eso, ¿no? La imagen del muro que quiere construir Trump siempre, no sé por qué, me lleva a las escenas de Mad Max, ¿no? Digo, me imagino que eso va a terminar siendo así, pleno desierto y todo el mundo peleando con todo el mundo. Estamos con Gabriel Puricelli aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Escuchamos buena música y volvemos en unos minutos nada más. Seguimos aquí en la 87.9 en este domingo charlando con Gabriel Puricelli sobre el país del norte, las elecciones, qué nos puede pasar si gana Donald Trump o si gana Hillary Clinton. Ya Clinton hemos tenido, ¿no? 8 años de un Clinton, y en la Argentina se vivía otro tipo de gobierno. Pero recién hablábamos fuera de micrófono sobre este personaje increíble que es Donald Trump, y yo decía que no me animaba a decir que en algún punto me suena como la raza superior, ¿no? Esta cosa de cuando dice nosotros, solo somos nosotros, no queremos depender de nadie y siempre lideramos. Es como muy hitleriano, ¿no? Con perdón de la palabra. Sí. Está muy, muy cerca, muy peligrosamente cerca del supremacismo blanco dentro de los Estados Unidos. De hecho, ha habido en el pasado líderes de los que abogan abiertamente por la supremacía blanca, vinculados con el Ku Klux Klan, que han manifestado su apoyo en algún momento por otros candidatos republicanos. Los candidatos republicanos se han sentido siempre obligados a rechazar públicamente el apoyo de personajes de este tipo. Trump, la novedad que trae, que también es otro indicador más de cuánto ha corrido a la derecha el debate político en los Estados Unidos, no ha rechazado públicamente los apoyos que ya ha recibido de líderes claro, abiertamente supremacistas como David Duke, que es un ex parlamentario estadual con vínculos archiconocidos con el Ku Klux Klan, que declaró hace muchos meses que apoyaba a Trump, y hace meses que el establishment republicano le viene reclamando a Trump que se disocie de este personaje y de otros personajes parecidos, y Trump no lo ha hecho. Incluso si lo hicieron simplemente por una cuestión de corrección política, los candidatos republicanos anteriores sentían que era una obligación claro, disociarse del supremacismo. Para Trump todo viene bien y todo forma parte de esta coalición de nacionalismo blanco que él aspira a representar. También es difícil no sonar apocalíptico describiendo a este personaje, ¿no? Yo creo que las cosas que hemos dicho, con lo duras que pueden sonar, son una descripción bastante equilibrada de lo que es Trump. Al mismo tiempo, hay que decir que uno podría abrir una ventana, no sé si llamarlo de optimismo, porque es muy difícil asociar la idea de optimismo con un candidato así, pero uno podría pensar que, tratándose de un personaje tan oportunista,
una vez llegado al gobierno, tal vez olvidara estas ideas impracticables y se sintiera obligado a poner su gobierno en manos de los especialistas, en manos de la élite republicana que hoy tantas dudas tiene respecto de si apoyarlo o no. Es decir, es tan oportunista su liderazgo que podemos especular razonablemente con que un Trump presidente no fuera tan radical o tan radicalmente de derecha como un Trump en campaña. En cualquier caso, es un riesgo que lo mejor que podríamos hacer es ahorrarnos la oportunidad de probar. Un 70-30 con suerte. Exacto, pero me parece que también si uno está tratando de analizar esto que se presta tanto a ser analizado apasionadamente, claro, uno trata de analizarlo desapasionadamente, hay que abrir esa ventana, porque efectivamente también si uno mira el desempeño de Trump como figura pública antes de llegar a esta candidatura, este personaje absolutamente de derecha y muy ideológico es un personaje que Trump lo adoptó de manera relativamente tardía en su despliegue de imagen pública. Es más reaccionario, ¿no? Absolutamente. El Trump previo nunca fue un personaje amable, siempre fue un provocador, siempre fue un ultraelitista, que de tan elitista ahora se ha vuelto contrario a la élite, como pegó claro, una vuelta de campana, pero es un personaje que no tenía posiciones conocidas contrarias al aborto, que no era visto como un conservador social antes de esta campaña. En esta campaña ha abrazado todas las ideas de ultraderecha que estaban disponibles, incluso el rechazo al aborto, etcétera. De hecho, en la campaña sucedió una cosa curiosa. Algunos decían, y yo tiendo a estar de acuerdo, que había un candidato todavía más peligroso que Trump en la interna republicana, que era Ted Cruz. Ted Cruz es un fundamentalista cristiano. Ted Cruz no es un oportunista, es alguien que realmente cree hasta la última fibra de su ser en lo que propone. Trump, al contrario, es un personaje tan sinuoso que si uno mira su biografía completa, puede decir, bueno, efectivamente, este es un hombre que no cree en nada, que ha convencido a una parte del electorado que tiene ideas muy extremas de derecha durante esta campaña, pero que si uno mira su vida pública, es un personaje con muchos más claroscuros. ¿Crees que es más fácil de manejar? No necesariamente, pero a lo que iba es que más allá de Trump hay en la política republicana un huevo de la serpiente que estaba antes de Trump, que se expresó en algún momento a través del Tea Party, que tiene una relación bastante contradictoria con Trump. Hay sectores del Tea Party que no lo quieren, o que en algunos aspectos no lo consideran suficientemente de derecha. Lo consideran blando, ¿no? O que lo consideran neoyorquino, y que por neoyorquino ya entra en un terreno dudoso, porque en Estados Unidos, hay que recordar, está muy presente todavía en la vida cotidiana la división de la guerra de secesión. Hay estados de los Estados Unidos que siguen teniendo como bandera del Estado la bandera confederada, la bandera esclavista. Entonces hay sectores de la derecha republicana ya más consolidados, más históricos, que no son recién llegados al partido, que ya se han asentado y que controlan en muchos lugares del interior, del sur de los Estados Unidos, el Partido Republicano, que desconfían de Trump por su mera condición de neoyorquino, por su mera condición de pertenecer a los que ganaron la guerra, a los que con Lincoln abolieron la esclavitud. Entonces hay una sospecha del yanqui. Nosotros tendemos a usar el término para todos, pero el yanqui son los del norte, y esta es una división que sigue muy presente en la política estadounidense. Pero me parece que el fenómeno que de alguna manera ha copado el Partido Republicano no es simplemente un multimillonario recién llegado que se compra el partido, podríamos decir, usando una imagen muy torpe tal vez, sino que hay corrientes muy profundas en el partido que son realmente peligrosas hacia el futuro, porque van a seguir estando ahí. Trump tal vez sea un flor de un día. Si no gana las elecciones, es muy poco probable que esto que movilizó política, ¿no?, se consolide como una organización al interior del partido, que él siga interesado en seguir jugando a la política, porque este también es el otro aspecto, ¿no?
Trump se ha permitido a sí mismo jugar durante la campaña. Sí, porque tiene el dinero también para bancarse su campaña. Vos sabés que hay una cosa interesante. A ver. Una cosa que no mencionamos al principio cuando vos preguntabas si él podía ser presidente o no. Durante la campaña electoral en Estados Unidos, las campañas tienen que declarar cuántos fondos han recaudado para poder periódicamente durante el transcurso de la campaña. Tienen que decir cuánto les queda en el bolsillo. La última información pública de cuánto tiene cada campaña indicó que la campaña de Donald Trump tiene $1.300.000 en el banco, mientras que la campaña de Hillary Clinton tiene algo así como $43 millones en el banco. Y este es otro factor a tener en cuenta. ¿Y esa información es fidedigna? Sí, absolutamente. Sí. Eso, en Estados Unidos no hay límite respecto a cuánta plata se puede gastar en una campaña. Están autorizados a gastar sin límite tanto los individuos como las corporaciones. Caso único. No hay que esconder nada. No hay nada que esconder. Entonces realmente son números creíbles. Y eso quiere decir que en minutos de aire en televisión, Hillary va a abrumar a Donald Trump sin ninguna duda. Trump se ha beneficiado muchísimo de algo que le ha reportado beneficios en votos durante la interna republicana, pero que tal vez no sea tan decisivo en una elección general, que es el interés enfermizo que los medios de comunicación han tomado en Trump. Claro. Cualquier estupidez, si podemos ser brutales, que dice Trump, claro, se transforma inmediatamente en materia de debate, bueno, es un personaje rico para esto, ¿no? Para analizarlo y para saber de dónde sale. ¿Quién le dijo presentate? Dale, si se levantó un día, me gustaría si se levantó un día diciendo, y yo tengo que manejar este país, pues son todos unos inútiles, o alguien le llenó la cabeza, o como decís vos, el huevo de la serpiente está ahí, y como ese huevo de serpiente no puede salir porque es como demasiado, te buscan una cosa así, ¿no? Como una especie de títere, así si es que en algún momento lo es. Pero eso quiere decir que Trump ha tenido mucho más tiempo gratis de medios de comunicación que Hillary. Y de apoyo, claro. Pero también quiere decir que cuando empiece a predominar en tiempo de exposición en la pantalla la publicidad paga... ¿Que esto es para qué época? Empieza ahora ya. Y se va a agudizar, digamos, hasta noviembre. La gran campaña de largada va a ser la finalización de las convenciones de cada uno de los partidos. En la tercera semana de julio la convención republicana que se va a hacer en Cleveland, Ohio, y en la última semana de julio la convención demócrata en Filadelfia. En esos momentos es cuando se empieza a invertir fuertemente y cuando ya prácticamente no cede hasta noviembre la presencia de los candidatos en la televisión. Pero si uno lo mide en segundos de aire, lo que se puede comprar con $1.300.000, que es lo que tiene Trump, es infinitamente menor a lo que tiene Hillary, y eso en una elección general pesa y mucho. Debería tener un impacto, y es otro de los elementos que, volviendo a la conversación del principio, hay que tener en consideración a la hora de pensar que Trump tiene cuesta arriba la elección como presidente. Suponiendo que Trump entonces no llegase a ser el presidente de los Estados Unidos, nos queda Hillary Clinton. Y yo digo, si la derecha hoy le marca la cancha a Obama, como se la ha marcado dándole la espalda en el Parlamento, en muchas de los proyectos e iniciativas que ha tenido el actual presidente demócrata, ¿vos creés que a Hillary también le van a marcar la cancha? Va a haber que ver cómo impacta la presencia de Trump en la campaña presidencial en las elecciones al Congreso. Porque lo que ha sido la pesadilla de Obama todos estos años es encontrarse con un Congreso que parte de su mandato estuvo controlada la Cámara de Representantes por los republicanos, y en esta última parte las dos cámaras del Congreso han estado controladas por los republicanos. Las encuestas empiezan a indicar que el efecto Trump perjudica a republicanos que podrían ser electos en estados más moderadamente conservadores. Si esto es así, si los republicanos pierden bancas, si el Partido Demócrata recupera el control del Senado, cosa que las encuestas indican que podría estar a tiro,
y se acerca un poco más, aunque es muy difícil que recupere el control de la Cámara de Representantes, Hillary Clinton llegaría con un mandato tal vez más fuerte que el que tiene hoy, seguramente más fuerte que el que tiene hoy Obama, que es ya un presidente patorrengo, como dicen en la ciencia política americana, un patorrengo particular que, a pesar de esa condición de tener muy poco poder doméstico, ha hecho algunas cosas en política internacional impresionantes en el último tiempo, como la normalización con Cuba, etcétera. Que además se los está dejando, que se los está dejando como en el último momento, ¿no? Como diciendo, bueno, yo me voy y te vas a acordar de este último tiempo. Uh-huh. Así es. Entonces, hay muchas cosas que pueden cambiar y que le pueden dar un mandato significativo a Hillary Clinton. Si hay un desbande en el partido republicano, Hillary va a ser una beneficiaria, ya está siendo la beneficiaria del apoyo de algunos dirigentes republicanos importantes que ya han salido a decir públicamente que van a votar por Hillary y no por Trump. Son republicanos que de alguna manera también se están curando en salud, viendo un candidato inviable y viendo la oportunidad de influir en una futura administración de Hillary Clinton, claro, profesándole amor desde ya durante la campaña. Quiero hacerte ahí un pequeño paréntesis, porque hace un tiempo atrás apareció la información de que probablemente algunos republicanos quisieran cambiar las reglas de la convención para elegir otro candidato. Digo, ¿qué es más viable? Y en ese caso, ¿a quién elegirían? ¿No? Digo, porque lo que vos me acabas de decir ahora es, si lo pensás desde la política, digo, me parece más interesante tratar de influir en el gobierno de Hillary, pero también pierden el poder supremo. ¿Cómo ves eso? Los republicanos más centristas están atrapados, como dirían los Rolling Stones, entre una piedra y un lugar duro, ¿no? Es muy complicada la decisión que tienen que tomar, porque efectivamente se pueden posicionar como influyentes en un gobierno de Hillary apoyándola desde ahora, pero al mismo tiempo corren el riesgo de regalarle el Partido Republicano o a Trump o a los fundamentalistas de Ted Cruz. Entonces la encrucijada para el Partido Republicano, algunos hablan de una encrucijada existencial, que dice que el Partido Republicano, que básicamente es bajo su aspecto actual, es una coalición que armó Nixon a fines de los 60, cuando reconstituyó al Partido Republicano como la gran casa de los conservadores y le dio la bienvenida a los demócratas conservadores del sur que se habían ido de su partido histórico después de que Kennedy y Lyndon Johnson le dieran derechos civiles a los negros. A los negros, claro. Entonces los demócratas blancos conservadores del sur, que le habían dado mayorías a grandes presidentes demócratas como Franklin Delano Roosevelt, que fue un gran progresista, pero que construyó sus mayorías electorales con los demócratas conservadores blancos del sur. Siempre, sí. Todos esos blancos conservadores demócratas del sur se hicieron republicanos bajo la estrategia del Deep South de Nixon. Ese partido, al volverse cada vez de una mayoría a una primer minoría los blancos, y con las tendencias demográficas que conocen los Estados Unidos en este momento, ya es una coalición a la que cada vez más le cuesta ser mayoría. Entonces tal vez estemos en ese punto donde la campaña extremista de Donald Trump sea como el canto del cisne de esta coalición que funcionó muy bien desde fines de los 60 hasta ahora, donde salvo Obama, los demócratas para ganar elecciones tuvieron que poner un demócrata del sur. Jimmy Carter en el 76, Bill Clinton en 1992. Tal vez eso se esté desarmando en este momento, y esta sea la última elección donde el Partido Republicano demuestre poderío. Donald Trump lo está sometiendo a tensiones enormes, y esta presencia de un fundamentalismo que podemos asociar a Ted Cruz o al Tea Party va a seguir provocando tensiones en ese partido, donde cada vez es más difícil asociar a un republicano de Massachusetts que tal vez sea muy de derecha y muy conservador en temas fiscales, pero que acepta el matrimonio gay, el aborto, etcétera, con los fundamentalistas cristianos del sur. Esa coalición la puso en parte en crisis ya Bill Clinton,
que se propuso una política muy deliberada de hacer del Partido Demócrata un partido más centrista de lo que había sido con Jimmy Carter, con Walter Mondale, con Mike Dukakis y todos los candidatos derrotados en las elecciones que los demócratas perdieron en serie desde 1980 en adelante. Ese partido vuelve con fuerza con Hillary. Y el desafío que enfrenta el Partido Republicano realmente es un desafío existencial, porque Hillary puede apelar a esa base blanca, moderada, centrista del sur, que su marido ya volvió a acercar al partido. Tiene una votación espectacular entre la minoría negra. En Estados Unidos se dice de manera muy corriente que el primer presidente negro de los Estados Unidos no fue Obama, sino Bill Clinton. Claro. Y entonces la coyuntura que enfrenta el Partido Republicano es muy decisiva. Es una campaña de matar o morir para el Partido Republicano. No está dicho, lo decíamos al principio, que podamos descartar que vaya a matar, pero no están para nada seguros de que esta campaña no termine resultando su muerte, ¿no? Yo me imagino un Trump tratando de armar un gabinete para el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y todos rajando uno para cada punta, porque va a ser muy difícil que puedan armar una cosa así, muy difícil. No hay un solo teórico conocido, más o menos respetable y con un currículum de más de 5 o 6 páginas en el establishment de política exterior de Estados Unidos que haya declarado su apoyo por Trump. Es imposible pensar. El único que dio un paso enfrente decisivo, pero que ya es un hombre de edad, y paradójicamente es tal vez de lo más moderado que quede hoy en el Partido Republicano, es James Baker III, que fue secretario de Estado de George Bush padre, que como recordaremos fue un republicano mucho más moderado que su hijo. Pero más allá de la voz completamente solitaria de James Baker, no hay un solo think tank, no hay un solo centro de estudio, no hay una sola facultad, universidad o centro de pensamiento de política exterior y de defensa que haya levantado la mano para decir yo quiero la Secretaría de Estado o yo quiero la Secretaría de Defensa en un gabinete de Donald Trump. Hablamos de los partidos políticos y de republicanos y demócratas, pero a mí me gustaría saber, porque también hay gente, digo, ¿no? Más allá de Trump y de Hillary, adentro de ese país enorme hay mucha gente muy dispar, son muy heterogéneos en todo. ¿Qué crees vos que le va mejor a Estados Unidos? ¿Le va a ir mejor? ¿Con quién le va a ir mejor a Estados Unidos? Más allá de todo esto que venimos hablando de la locura de Trump, pero digo, ¿con los republicanos o con los demócratas? A la hora de la gestión en la economía, a la hora del día a día del norteamericano, ¿no? Estamos viviendo después de la crisis global del 2008-2009 un momento de recuperación económica tan tenue, tan mediocre, tan prendido con alfileres, que cualquier forma de desestabilización le hace daño a la economía y le hace daño de manera diferencial a los sectores populares en cualquier lugar del planeta. Por lo tanto, la continuidad que representa Hillary Clinton es indudablemente mejor para la economía mundial y por transitividad es mejor para los sectores populares, aunque no represente ni una revolución ni mucho menos. Me parece que esto se puede decir con certeza y viendo lo que está sucediendo en Europa después del Brexit y el impacto económico inmediato que está teniendo esto y los impactos económicos de mediano y largo plazo para lo que se está preparando el mundo después del Brexit, creo que uno puede decir, sin hacer partidismo a favor de Hillary, que cualquier cosa que apunte a la estabilidad termina siendo mejor para la economía mundial y termina siendo mejor para los sectores populares en cualquier lugar del mundo. Y en eso me parece que no hay duda que la incógnita que representa Trump, aun si Trump fuera un gran farsante que llegado a la Casa Blanca dijera dije todas estas cosas porque si decía otras no me elegían, como dijo algún presidente argentino en su momento, invirtiendo un poco, ¿no? Un presidente que hizo campaña por izquierda y gobernó por derecha, si hipotetizáramos un presidente que hizo campaña por ultraderecha y termina siendo un gobierno centro derecha más tibio, moderada, igual va a haber un tiempo de ajuste a esa idea, porque todo el mundo está esperando otra cosa.
y el efecto inmediato de la elección, y hay que recordar que hay un periodo de transición en Estados Unidos más o menos largo, de casi 2 meses, entre el primer martes de noviembre en que se vota, claro, y el 1 de enero cuando asume, Trump, un hipotético Trump farsante que se revelara como un moderado el 1 de enero, esa moderación uno podría empezar a comprobarla recién el 1 de enero. Claro. O sea, todas las previsiones que tomarían los inversores, la gente, los hogares a la hora de decir gastos tendría que ver con la elección de un tipo que durante la campaña se comportó como un loco. Entonces, esa inestabilidad asociada a una posible victoria de Trump, no se me ocurre cómo no afectaría negativamente la economía del mundo y por lo tanto la de los Estados Unidos. Recién nombraste el Brexit, un hito, ¿puede ser? Un hito y una cumbre de ¿una locura? Una cumbre de la irresponsabilidad política. Una interna partidaria del Partido Conservador resuelta por esta vía. Pocas veces se vio a la clase política en ningún país del mundo jugar con tanta irresponsabilidad al aprendiz de brujo. Cameron, para ser reelecto el año pasado, tuvo que sellar un pacto interno que permitiera la paz dentro del Partido Conservador entre los euroescépticos y los eurófilos, y prometer en su plataforma electoral que iba a haber un referéndum sobre la presencia continuada o no del Reino Unido en la Unión Europea. No calculó nunca que el referéndum podía salir así, lo cual es su pura y exclusiva responsabilidad, porque las señales de que podía salir así estaban allí desde el primer momento. Esta insurgencia electoral de sectores de las distintas democracias europeas optando por partidos de extrema derecha está buscando permanentemente, hay un descontento que está buscando una válvula de escape. En muchos casos, lamentablemente, son derechas horribles, como no veíamos desde la década del 20, y esto en el Reino Unido estaba también buscando su expresión. Y el voto del Brexit fue, en parte, un voto sobre quedarse o irse de la Unión Europea, pero también fue una convocatoria a los ciudadanos a que se pudieran expresar protestando. Y la manera de protestar, más allá de quedarse o irse de la Unión Europea, era votar por irse. Entonces hay un componente que las encuestas lo venían detectando antes de las elecciones y que lo ratifican después del referéndum, de gente que votó no porque quería protestar contra Cameron, contra la élite, etcétera, y no necesariamente por irse a la Unión Europea. Por eso empieza a aparecer esta cosa del regret, ¿no? Los que votaron por el Brexit y ahora se arrepienten, ¿no? Regret. Claro. Y eso está muy presente, y tiene expresiones, lamentablemente, como lo decíamos, de ultraderecha en muchos casos, y también tiene expresiones, sobre todo juveniles, que van por una agenda más avanzada, socialista, incluso en los Estados Unidos, donde la candidatura de Bernie Sanders movilizó a un electorado que normalmente se queda en el campus universitario en vez de ir a votar a las primarias, y que en este caso se movilizó muy fuertemente para las primarias, y donde Estados Unidos vive también esta enorme paradoja de un candidato republicano más a la derecha que prácticamente cualquiera que podamos recordar, y una opinión pública juvenil donde hay una encuesta del Pew Center, que es una de las consultoras de encuestas más respetadas de los Estados Unidos, que detectó hace algunos meses, y esto fue cubierto por todos los medios con mucha, no sé si alarma o sorpresa, que para los menores de 30 años en Estados Unidos el socialismo era un concepto mejor que la realidad del capitalismo. Claro, a medida que Estados Unidos se aleja de la Guerra Fría, donde en realidad el anticomunismo era más bien un nacionalismo, donde desaparece la amenaza de la Unión Soviética, empieza a existir la posibilidad de que uno exprese sus ideas sin la amenaza de estar en el bando enemigo por profesar una idea de izquierda. Y esto tuvo una expresión muy fuerte y muy contundente, más de 10 millones de votos en las internas
demócratas en el único senador socialista del Congreso de los Estados Unidos, que es Bernie Sanders. Algo que no pasó, por supuesto, en Europa, ¿no? Digo, porque... Sí, no, porque si miramos el último ciclo electoral en Europa, nos encontramos con que el descontento, en el caso de Portugal, llevó a un gobierno de coalición entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el bloque de izquierda. Una coalición de esas tres fuerzas de izquierda no se había dado nunca desde el 75, cuando volvió la democracia a Portugal. Es decir, el movimiento de descontento tuvo una expresión por izquierda. El gobierno de Syriza en Grecia y la emergencia de Podemos en España, que tuvo un fracaso electoral en estas segundas elecciones, pero que de todas maneras se consolidó como representante de 1 de cada 4 españoles. Sí, pero digo, la idea de la derecha en Europa, en una Europa que hoy está tomada, si querés, por refugiados, por migrantes, que se le cuelan por todos los poros, me parece que es como más fuerte esa. Bueno, ¿no? Hoy las encuestas dicen que es la primera fuerza electoral en Francia. Sacó más del 10% de los votos en las últimas elecciones federales en Alemania. Alemania, claro. Empató las elecciones presidenciales en Austria, donde nació Adolf Hitler. Las elecciones en Austria, además, la Corte Constitucional decidió que hay que hacerlas de nuevo. O sea, el candidato ecologista le ganó a la ultraderecha por nada más que 30.000 votos, y debido a irregularidades que ni en un centro de estudiantes en la Argentina hubieran llegado a hacer elecciones de nuevo, decidieron hacer elecciones otra vez, y de vuelta vuelve a tener la oportunidad el Partido de la Libertad. Tiene este nombre paradójico que fue fundado por ex oficiales de las SS austríacas. Tiene la oportunidad de ir a elecciones de nuevo, y incluso en los lugares más insospechados, en Dinamarca y en Noruega, hoy los gobiernos de centroderecha tienen apoyo externo en el Parlamento de fuerzas de extrema derecha. Para ir finalizando con este análisis internacional que nos ocupa en principio y básicamente en Estados Unidos, pero es imposible. Hablamos de derecha, hablamos de socialismo, hablamos de centroderecha. Dame un paneo de cómo vienen los gobiernos en América Latina. ¿Qué podemos esperar de los gobiernos en este continente? Tenemos 4 años por delante, por lo pronto en la Argentina, de un gobierno que se diferencia bastante del populismo, del gobierno popular que gestionó Cristina Kirchner. ¿Qué pasa en América Latina? Bueno, lo primero, para América del Sur en particular, es un gran foco de inestabilidad política y económica en Brasil. Uh-huh. Es el país decisivo de la región, un país que afronta una crisis de gobernabilidad prácticamente desde el día 1 del segundo mandato de Dilma Rousseff. Se le hizo muy difícil gobernar, optó por una receta económica al principio de su segundo mandato de ajuste fiscal muy brutal, que ella intentó hacerle digerir al Partido de los Trabajadores con la promesa de que iba a ser un ajuste muy fuerte pero muy breve y que la economía se iba a recuperar rápidamente. Eso no sucedió. Eso dio el puntapié inicial para que una crisis que ya estaba larvada, porque los problemas entre el Partido de los Trabajadores y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño ya estaban presentes prácticamente desde la campaña electoral que llevó a la reelección de Dilma, se transformaron en una crisis de gobernabilidad atroz, que en primer lugar termina con su suspensión. Veremos el 22 de agosto si con una destitución o no, pero además resulta en su reemplazo por otro gobierno, su vicepresidente Michel Temer, a la cabeza de otro gobierno enormemente débil. O sea, Brasil hoy está prácticamente sin gobierno, tanto porque bajo su configuración anterior el gobierno de Dilma había perdido mayoría en las dos cámaras y estaba hackeado por las investigaciones sobre casos de corrupción, con Dilma como prácticamente la única persona que escapaba a sospechas de corrupción, pero con todo su entorno, incluyendo la dirigencia del Partido de los Trabajadores, con Lula investigado, pero con algunos ya condenados y procesados, etcétera, reemplazado por un gobierno que tiene que sacrificar un ministro por día porque van cayendo los procesamientos del gabinete de Temer. Claro, llega el cartero y sale uno, ¿no? Cada vez que llega una cédula. Entonces América del Sur está muy definida por esta crisis de gobernabilidad en Brasil, una recesión brutal que impacta obviamente de manera inmediata
inmediata en la Argentina, con países que están en una situación más estable, con Evo Morales en una situación políticamente saludable, a pesar de que perdió un referéndum para ver si se podía quedar después de 2020, se adelantó demasiado y jugó una apuesta que en realidad le hizo daño a él mismo, pero que sin embargo tiene buenos niveles de popularidad, una situación económica relativamente saludable. Algo parecido se puede decir de Chile, algo parecido se puede decir de Ecuador. Venezuela, como un país que no es tan importante como Brasil en América del Sur, pero también inmersa en una catástrofe económica que tiene impacto también sobre la política, y un cambio de signo político en la Argentina que, comparado con el resto de la región, se da en un marco de cierta normalidad, y que por darse en un marco de cierta normalidad hace que no sea, creo yo, un giro tan restaurador en la práctica como el discurso lo podría sugerir. Si nosotros miramos detenidamente al gobierno conservador que llega con Mauricio Macri, vemos una intención de aplicar un ajuste y una redefinición de los precios relativos muy brutal, empezando por las tarifas, por un tarifazo inclemente que está afectando a la clase media y a la clase media baja, pero que en las últimas semanas aparece esta corrección de rumbo con los anuncios de grandes obras de infraestructura, donde parece imponerse la tesis más keynesiana de Prat-Gay frente al ajuste promovido por Sturzenegger, Melconian, etc. ¿Por qué se da eso? Porque evidentemente se están dando cuenta de un fracaso muy temprano de la política de ajuste, pero también porque Argentina resolvió su situación electoral con normalidad, con cierta sorpresa por el resultado, pero sin mayor traumatismo desde el punto de vista económico, y sin haber atravesado una coyuntura económica que se parezca en nada a lo que hoy es la definición misma de crisis en la mente de los argentinos, que es 2001. Claro. O sea, la situación puede haber sido, lo fue de hecho, de estancamiento económico en los últimos 4 años de Cristina Fernández de Kirchner, pero nada que se pareciera a una crisis. Y eso de alguna manera le pone un límite, le pone un ancla al gobierno conservador para ser tan de derecha como algunos discursos anuncian. Me parece que obviamente es un partido que se está jugando y que todavía tiene que correr mucha agua bajo el puente para que terminemos de ver cuál es el cariz que adopta el gobierno de Macri en Argentina. Gabriel, muchísimas gracias por habernos visitado hoy aquí en la red de la Universidad de Buenos Aires. Yo lo único que tengo que decir es ojalá gane Hillary, porque con Trump nos vamos a divertir mucho, pero lo vamos a padecer mucho también, me parece. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes que están del otro lado del receptor. Muchas gracias por estar ahí un domingo tan tempranito y con tanto frío, pero bueno, nada, acá estamos para tratar de entender un poco más en este mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente domingo.